está pobremente correlacionado con una serie de dimensiones importantes de la vida. Está muy pobremente relacionado con el bienestar mental, muy pobremente relacionado con el empoderamiento, con la libertad política, con las relaciones sociales, etcétera. Entonces, y aparte, hoy en día con eh, el arribo eh, y a medida que van creciendo las mediciones multidimensionales y los análisis que se hacen con las medidas multidimensionales de pobreza en diferentes países, vamos también descubriendo que muchos de los temas que considerábamos antes que estaban absolutamente correlacionados no son tan así, que hay mucha tela que cortar en estas, eh, en todos esos temas que considerábamos como tal. Ahora, eh, otro aspecto que es importante eh, para mostrar la importancia de esta agenda es que se requieren más y mejores datos para evaluar la situación de las personas. Un ejemplo muy básico, lo pueden ver en la pantalla. Si ustedes consideran, si analizáramos a 4 individuos, ¿sí? En diferentes dimensiones, eh, si solamente tomáramos en cuenta, perdón, aquí no aparece muy bien lo que planificaba hacer, pero bueno, si ustedes solamente toman en cuenta las 3 primeras eh, dimensiones, la salud, educación e ingreso, lo que van a ver rápidamente es que el individuo 3 y el individuo 4, P significa pobreza, privaciones en esta dimensión, perdón. Los 2 individuos que están peor de este grupo de personas son el individuo 3 y el 4 por sufrir privaciones en salud, en educación y en ingreso, mientras que el individuo 1 y 2 sufren privaciones solamente en un ámbito de la vida. Con esta información, nosotros obviamente dedicaríamos todos nuestros esfuerzos eh, desde los gobiernos a intentar solucionar la situación del individuo 3 y 4. Pero ¿qué pasa si aumentamos información y aumentamos temas como la seguridad física, el empleo o el empoderamiento, ¿sí? Y analizamos de nuevo estos 4 individuos? Eh, lo que vamos a ver es que la situación cambia, ¿sí? Y de repente el individuo 1 y el individuo 4 son los individuos que están en peor situación de todo este grupo poblacional. Entonces, es muy importante tener más y mejores datos para hacer una evaluación de las sociedades de manera más eficiente. Ahora, nosotros desde la Universidad de Oxford, y esto es algo que también hemos impulsado con la CAF, que estamos de acuerdo eh, con la Dirección de Innovación Social, trabajamos 6 dimensiones que consideramos que son faltantes en el análisis de la pobreza, pero debo partir diciendo que no es porque consideremos que estas son las únicas o sencillamente las más relevantes. Son efectivamente 6 dimensiones muy relevantes y voy a dar la justificación de por qué, pero también faltan aquí temas que son cruciales, eh, como el medio ambiente, por ejemplo, pero que sencilla, o el uso del tiempo, ¿sí? Pero que sencillamente en el momento en que comenzó esta agenda de investigación hace ya 10 años, estaban los indicadores muy poco desarrollados
o eran muy difíciles de incluirse en el tipo de ejercicio que nosotros queríamos hacer, de lo cual también voy a hablar un poco más adelante. Las seis dimensiones que nosotros trabajamos se relacionan con la seguridad física, donde entendemos ser víctima de robo a la propiedad, de violencia física o muertes, crimen y conflicto, como situaciones de carencias en esta dimensión que están relacionadas a la pobreza. ¿Sí? El empleo y la calidad del empleo, analizamos situaciones de desempleo o subempleo, malas condiciones de trabajo, salarios bajos. En el empoderamiento entendemos una situación de pobreza como actuar bajo presión u obligación o no poder ser uno mismo. En vergüenza y humillación, el estigma, la humillación, la falta de dignidad o la discriminación. Conectividad social, el aislamiento social, soledad. Y finalmente, el bienestar psicológico y subjetivo, que no es en sí una dimensión de pobreza, pero que la analizamos aquí, la estudiamos por sus vínculos tan cercanos a todos los otros aspectos en esta situación, y voy a hablar de eso un poquito más adelante, pero básicamente hablamos de privación cuando hay falta de significado en la vida, cuando hay anomia o cuando hay insatisfacción con la vida. Esta agenda eh, nuestra está ampliamente justificada desde nuestro punto de vista, porque al hacer una revisión de diferentes estudios de mucha importancia en el mundo, son todos aspectos que son mencionados una y otra vez por estos estudios, tanto en estudios cualitativos, como en estudios de filosofía, como en la teoría política de Rawls, etcétera. Todos estos temas emergen de ahí. En las voces de los pobres, eh, el grueso de estas están reflejados en ese estudio. Lo mismo en las conclusiones de la comisión Stiglitz-Fitoussi, la comisión Sarkozy, eh, creada para analizar cómo medir el progreso de las naciones por el entonces presidente de Francia. Y todas estas dimensiones de las cuales nosotros hablamos también están representadas ahí, o hay un llamado a estudiar estas dimensiones. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que nosotros hacemos es intentar diseñar módulos eh, para recolectar datos, ¿sí? Que puedan ir añadidos a las encuestas de hogar típicas, pero que sean módulos muy breves, muy rigurosos, que comiencen a dar información de estos temas. Antes se escuchaba un poco entrecortado, pero tuvimos que quitar del video y se ha estabilizado mejor el audio. Las dimensiones, llamémoslas tradicionales, ¿sí? Esto nos permitiría contar con mucha más información para intentar entender las interrelaciones entre estos temas, para enriquecer las políticas públicas, el monitoreo y la focalización. Ahora, una pregunta que se hace generalmente es, bueno, pero ¿serán realmente faltantes estas dimensiones? La respuesta, y voy a comenzar a ir un poquito más rápido para que me alcance el tiempo. La respuesta es que sí. Nosotros hemos revisado todos los grandes ejercicios de recolección de datos a nivel internacional, que son básicamente los cuatro de arriba a la derecha. Es la encuesta LSMS del Banco Mundial, la encuesta DHS de USAID, la encuesta CIWIC del Banco Mundial y la encuesta MIX
de UNICEF. Estos son los 4 grandes ejercicios de recolección de datos para datos comparativos a nivel mundial. Y en todos ellos están sistemáticamente ausentes estas dimensiones de las cuales nosotros hablamos. ¿Sí? De la DHS, los 5 temas están ausentes. De la CIWIC tiene algo de empleo, pero muy limitado. En UNICEF, el mix de UNICEF, faltan los 5 temas, excepto en algunos módulos diseñados para algunos países donde hay algunos temas. En la encuesta del CEMES del Banco Mundial, tampoco existen gruesos estos temas. Y finalmente, en una revisión de las encuestas de hogares nacionales, lo que encontramos es que en general están ausentes, aunque hay algunos países que han comenzado a indagar sobre estos temas en diferentes formas. ¿Sí? Voy a ir adelantando, perdón, esto para entrar a hablar un poco de las dimensiones en sí. Pero básicamente decirles que efectivamente el grueso de estas dimensiones no cuenta con datos, no están plasmadas en los ejercicios de recolección de datos a nivel internacional y en el grueso del tiempo tampoco a nivel nacional. Existen obviamente algunos estudios, algunas encuestas especializadas que tocan algunos de estos temas, pero que no sirven para ser ligados a, a la otra serie de datos con las cuales analizamos la pobreza. Ahora voy a entrar en el tiempo que me queda a hablar rápidamente sobre, a darles una idea sobre a qué nos referimos con con todas estas dimensiones. Y la primera, que es la que probablemente llama más la atención, porque obviamente cuando uno oye empleo, uno piensa inmediatamente que, bueno, pero hay encuestas muy poderosas de empleo. Es más, se hacen encuestas eh, dedicadas exclusivamente al empleo en el grueso de los países del mundo. Entonces, ¿cómo lo pueden llamar un dato faltante para la medición de pobreza? La respuesta es que efectivamente eso existe, pero nuestra motivación viene por este lado. Para empezar, el empleo es la principal fuente de ingresos para la mayor parte de las familias a nivel mundial, ¿sí? Y consideramos que no es evaluado con la profundidad que se merece, ¿sí? No hay misterio desde cualquier forma en que uno quiera definir eh, eh, la pobreza, el tener un empleo bueno y decente está asociado, perdón, perdón, el tener un empleo bueno y decente está asociado con estar fuera de la pobreza, ¿sí? Pero más aún, como decía Ana, el empleo no es nada más un tema instrumental que dé pie a que da ingresos y no soluciona otros temas, sino que también está muy asociado con una sensación de respeto a uno mismo y la sensación de plenitud en la gente, ¿sí? Y sin embargo, hay 2 problemas muy fuertes con los datos actuales de comparación internacional del empleo. El primero es que los indicadores están basados en modelos de empleo de países desarrollados, ¿sí? Son indicadores que en general están dirigidos más a entender la cantidad del empleo que a entender la calidad del empleo, ¿sí? Están diseñados para entender sobre todo el empleo asalariado, ¿sí? Y no tanto el autoempleo. Y están
y tienen obviamente un sesgo hacia el empleo formal y no hacia el empleo informal. ¿Sí? Eh, el otro problema muy fuerte que hay es que en general los datos relacionados al empleo son recolectados a través de encuestas de empleo, ¿sí? Que podrán dar mucha información sobre la situación de empleo, pero que en general son encuestas que no tienen otros temas añadidos. Entonces, no podemos hacer una evaluación eh, a cabalidad de la situación de las personas en términos de su empleo y de salud, de educación, etcétera, etcétera, al mismo tiempo. Ahora, obviamente, aquí hay países que sí incluyen un módulo fuerte de empleo junto a otros temas, pero en general esta es la norma en el mundo. ¿Sí? ¿Y por qué es importante entonces y por qué lo llamamos una dimensión faltante? ¿Sí? Porque si hay un énfasis en el empleo formal, hay un problema con la realidad en el mundo. En las regiones de mayor pobreza, África, el sur de Asia, Latinoamérica, en promedio solo 5 a 10% de la población activa es desempleada, mientras que entre el 50 y el 80% del empleo en actividades no agrícolas es informal. ¿Sí? Entonces nos estamos saltando un análisis más a cabalidad de la situación laboral del grueso de las personas. También es muy importante que se mida, ¿sí? La situación de la seguridad en el empleo. Y no me refiero a seguridad por términos de la permanencia en el empleo por mucho tiempo, garantizar el empleo a través del tiempo, sino me refiero a la seguridad física de las personas en el empleo. ¿Sí? Un hecho que no se mide en general y que sin embargo vean las cifras que reporta la Organización Mundial de la Salud. 2 millones de personas mueren cada año en accidentes de trabajo y de enfermedades o heridas relacionadas a su empleo. También hay 268 millones de accidentes no fatales que resultan en por lo menos un promedio de 3 días de trabajo perdidos por trabajador herido. Y también hay 160 millones de casos de enfermedades relacionadas con el empleo, ¿sí? Incluyendo que 8% de casos mundiales de depresión se atribuyen a riesgos ocupacionales. Todos estos datos reflejan cifras que suceden en empleos formales, que como hemos visto son los de menor cantidad. ¿Sí? Entonces, para darles una idea, mueren aproximadamente, creo, no he revisado últimamente, pero más o menos un 1.6 millones de personas al año por temas de tuberculosis y es una prioridad mundial. Y sin embargo, 2 millones de personas que mueran cada año en accidentes de trabajo o de enfermedades y heridas relacionadas a su empleo no es una prioridad como para medirlo constantemente. ¿Sí? Eh, Voy a apurarme un poquito porque ya me están avisando que quedan 10 minutos. Eh, Perdón. La seguridad física, por otro lado, ¿sí? Hoy en día la seguridad física se ha vuelto, ¿cómo se llama? El más grande impedimento a la seguridad humana en la posguerra fría. Muere más gente de crímenes dentro de una nación que de guerras en el mundo, ¿sí? Eh, Y este tipo de violencia obviamente destruye los logros del desarrollo en los campos de educación, salud, empleo, generación
generación de capital y provisión de infraestructura muchas veces. Este puede ser violencia tanto generada por personas como entre grupos, etcétera, ¿sí? Eh, la violencia también es un problema muy serio de salud pública, un problema de derechos humanos, un problema de la comunidad y un problema para el Estado y la comunidad internacional. Y impide la libertad humana de vivir seguro y bajo condiciones de seguridad y puede mantener, muy importante, trampas de pobreza en muchas comunidades, ¿sí? Eh, eh, Esto me lo voy a saltar. Sin embargo, lo, sin embargo, a pesar de esta relevancia de la seguridad física, ¿sí? Existe una casi absoluta falta de datos comparables entre países, así como entre contextos históricos y socioeconómicos diversos. ¿A qué me refiero con esto? Efectivamente, si uno va y revisa las estadísticas de los países, existen datos de criminalidad, ¿sí? Pero estos datos son en general autorreporte, ¿sí? Lo cual implica que mucha gente que ha sufrido de aspectos de violencia no ha ido a la policía a reportarlos, ¿sí? O no sabemos exactamente la magnitud, si uno quiere. Eh, pero aparte, son datos que obviamente están absolutamente desconectados de toda la otra gama de indicadores socioeconómicos con los cuales podríamos analizar la relación exacta entre sufrir de estos aspectos de violencia y pobreza, ¿sí? Eh, Quiere los datos que existen hasta la fecha, para que se den un poco de idea, es que la violencia autoinfligida, y eso es algo que debo aclarar, estos son suicidios, que es un problema porque no deben ser mezclados con los datos con los demás datos de seguridad física relacionados a la pobreza, pero estos son los datos que tenemos. La violencia autoinfligida, interpersonal y colectiva mata a más de 1.6 millones de personas cada año, ¿sí? Aquí está lo que les decía. La tuberculosis mata a 1.7 millones, el SIDA a 1.5 millones de personas en el mundo cada año, ¿sí? Ahora, si muere 1.6 millones de personas cada año de estos aspectos de violencia, otras 5 millones muere cada año como consecuencia de heridas, tanto accidentales como intencionales, ¿sí? Y de los datos que tenemos en los países de ingreso alto, sabemos que por cada persona que muere de una herida, 30 son hospitalizadas por causas de herida y 300 son tratadas en las salas de emergencia y luego dadas de alta, ¿sí? Eh, entonces, y el reporte del cual, que es el reporte mundial sobre violencia y salud, estima que más del 90% de todas las muertes relacionadas con aspectos de violencia ocurrieron en países de ingresos bajos o medios, ¿sí? Entonces, hay datos que nos llaman a prestar atención a esto como un aspecto de la pobreza. Y en particular en América Latina, esto es un tema central. Cerca del 33% de los homicidios del mundo ocurren en América Latina y el Caribe, a pesar de que somos solamente el 8% de la población mundial. La tasa de homicidios muestra que 14 de los 20 países más peligrosos del mundo están en Latinoamérica y el Caribe, ¿sí? Y más de 130 ciudades grandes de América Latina y el Caribe registran altas tasas de homicidio, ¿sí? Eh, pero esto también, más allá de los datos estáticos, digamos, estos son datos del Instituto Igarapé en Brasil, que de nuevo son datos basados en reportes administrativos,
Es importante ver también las dinámicas, como lo muestra un estudio hecho por la CAF hace un par de años, llamado Por una América Latina más segura. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Es porque eh, uno puede ver las variaciones importantes que hay, ¿sí? El número de homicidios por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, se duplicó en los últimos 10 a 15 o 15 años en países como El Salvador, Venezuela y México. Eh, pero también ha habido un aumento notable en países con niveles tradicionalmente bajos de delincuencia como Costa Rica o Panamá, ¿sí? Y en cambio otros como Colombia o Brasil han reducido su pobreza, y así, ¿sí? Eh, Dejen apurarme un poquito para llegar a hablar, aunque sea un segundo de cada una para tener pie a la discusión. Voy a hablar, creo que llego a hablar solamente de la vergüenza y la humillación y dejo el resto eh, para allá. De temas de vergüenza y humillación, la forma más fácil de verlos, si uno quiere, es entenderlos como aspectos del estigma, de la pobreza, eh, la discriminación, ¿sí? Aspectos que hoy en día se han vuelto centrales, ¿sí? Para entender la pobreza en diferentes formas. Hay un trabajo conceptual muy fuerte que desde el principio del análisis o sea, desde el principio eh, de la ciencia económica con Adam Smith han venido llamando la atención a estos aspectos, ¿sí? De considerar la vergüenza como un aspecto central. Eh, eh, pero otros premios Nobel como Gary Becker, como Amartya Sen o el filósofo Margalit desde Israel nos llaman la atención a entender estos aspectos como algo central en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y básicamente la motivación para esto es que hoy en día se ha vuelto un tema central. Piensen en la lucha contra el SIDA. Hoy en día el tema de los costos de medicamentos ya no es el único tema central. Eso ha sido bastante controlado con las diferentes iniciativas que hay. Sin embargo, uno de los grandes escollos para la batalla contra el SIDA es que mucha gente sencillamente no va eh, a los centros de asistencia para recibir el tratamiento, el cóctel mantener, para mantenerse saludable. El, Esto se da por una razón muy sencilla. El ir a los centros de tratamiento en África, en muchos países africanos, implica que la comunidad se enteraría de que uno es de, eh, portador del virus y por lo tanto ser inmediatamente estigmatizado por la comunidad, ¿sí? Excluido de muchas celebraciones comunitarias. Y eso implica que la gente prefiere no arriesgarse y eh, no asistir a estos centros. Por lo tanto, estos temas de estigma y discriminación son muy importantes para la política pública. Y como eso pueden ver ejemplos mucho más elementales como asistir a un hospital, si va a ser discriminado uno probablemente la piensa dos veces antes de ir. Pero los aspectos de vergüenza y humillación también son muy relevantes para el análisis de las desigualdades horizontales, que son las desigualdades entre grupos en vez de entre personas, ¿sí? Y su relación con el conflicto, ¿sí? Más de, eh, eh, más de uno de los conflictos étnicos en el mundo están muy relacionados con la humillación de un grupo hacia el otro, etcétera, ¿sí?
Eh, Creo que lo voy a dejar aquí. Me faltaría explicar conectividad social, empoderamiento y bienestar psicológico y subjetivo, pero no me va a alcanzar el tiempo. Eh, pero básicamente para cerrar, les diría que la conectividad social está relacionada al ejemplo inicial del cual hablamos, que tiene que ver con ser aislado eh, de las comunidades, de la sociedad en la que uno vive. Y tiene que ver con no nada más la cantidad, sino, como decía Ana, la calidad de las conexiones sociales que uno tiene, eh, donde hay mucha evidencia hoy en día de que son más centrales de lo que siempre habíamos creído y son predictores de muerte en las personas de edad adulta, que era lo que mencionaba Ana. El empoderamiento, que es central, que es la capacidad de actuar según las convicciones de uno, en vez de bajo presión o bajo cosas que no lo convencen a uno. Y el tema del bienestar psicológico subjetivo relacionado a eh, temas como la satisfacción con la vida, temas con la capacidad de relacionamiento con las personas, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas son las dimensiones que nosotros estudiamos y analizamos en este programa de investigación y a las cuales aspiramos a tener módulos cortos para recabar datos para poder analizar a cabalidad su relación con la pobreza y ver si nos dan luces para entender mejor este fenómeno y combatirlo de mejor forma. Muchas gracias. Eh, Después voy a agrupar
un par de preguntas que vienen más o menos similares de María Roche, no sé de qué país, perdón, sobre cómo miden la dimensión de la vergüenza para el análisis. Y también vi varias, perdón, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta para medir la vergüenza y empoderamiento? Pregunta Juan Iglesias de Ecuador. Eh, eh, bueno, hay otras más abajo, perdón, hay demasiadas, entonces voy por parte, pero hay varias personas que preguntan eh, cómo se miden estas dimensiones, ¿sí? El tema de la vergüenza y la humillación, para empezar hay que tener en cuenta que son aspectos diferenciados. A pesar de que en el diario vivir nosotros usamos vergüenza y humillación casi de forma eh, como sinónimos, la verdad es que en la psicología son aspectos que sí tienen sus diferencias, que son muy, muy cruciales para entender su relación con la pobreza y su medición. La vergüenza es una autoevaluación que uno hace. ¿Sí? Uno tiene sus propios estándares y de acuerdo a si está uno de acuerdo a esos estándares o no, es que sufre la sensación de vergüenza, la emoción vergüenza. ¿Sí? Eh, y, y, obviamente tiene muchos aspectos eh, culturales, etcétera, que hay que tomar en cuenta. Pero la humillación, por otro lado, se refiere a una relación. Alguien te humilla o tú humillas, ¿sí? No es una situación que uno considere como correcta porque no está basada en un estándar propio y siempre la considera uno más bien como una situación injusta, ¿sí? Y tiene otra serie de reacciones en la psicología de las personas eh, y por lo tanto eh, las medimos de formas diferentes. Lo que hacemos hoy en día es usar preguntas tanto que vienen de la psicología clínica, ¿sí? Pruebas psicométricas, para medir aspectos relativos a las personalidades de las personas, de cómo reaccionan ante estos temas, como preguntas tan elementales relacionadas a la discriminación, por ejemplo, si uno ha sufrido discriminación en un periodo de tiempo establecido, que nosotros proponemos que sea 3 meses para que sea un periodo que la gente se pueda acordar bien, si la ha sufrido, por qué motivo y dónde, para tener información que pueda ser usado por la política pública, ¿sí? Eh, y entonces es una mezcla de indicadores en ese sentido que están mejor expuestos en el libro de lo que voy a poder hacer aquí de forma rápida. Pero básicamente analizamos esos dos aspectos. ¿Sí? Eh, voy avanzando porque le hemos contestado a Colombia y a Ecuador. Eh, después, eh, eh, Ana, si tú tienes alguna cosa que complementar o algo, porfa, me interrumpes. Eh, aquí, perdón, me salté a Fernando López, que no sé tampoco de dónde es, perdón, que pregunta, ¿se diferencia mediante esta forma de medir lo que sería pobreza de lo que llamamos indigencia? Eh, pues bueno, eso es una cosa que hay que analizar y hay que discutir y cada país tendrá que discutir. Generalmente son diferentes líneas de corte, ¿no? Eh, pero depende de cada país. Uno podría hacer
cualquiera de estas dimensiones, tener una línea de corte en lo cual consideraríamos carencia en esa dimensión, y una línea de corte más extrema a la cual podríamos llamar indigencia en esa situación. ¿Sí? Osvaldo Rodríguez de Venezuela pregunta: ¿qué rol tienen los hacedores de política con respecto a los nuevos factores de medición? Bueno, aquí creo que es una pregunta clave, porque obviamente para avanzar esta agenda, lo que se necesita es que los institutos de estadística, que los gobiernos, que las universidades la asuman, la discutan, vean la mejor forma de medir, entren a este debate público, ¿sí? Entonces creo que es un rol fundamental, y si quieren les cuento un poco lo que está sucediendo. Nosotros, desde el punto de vista académico, vamos avanzando lentamente por diferentes restricciones que tenemos respecto a esta agenda, y sin embargo los gobiernos de los países, ya han brincado a usar estas dimensiones para sus índices de pobreza multidimensional. Por ejemplo, El Salvador, que fue muy innovador en la creación de su índice de pobreza multidimensional, incorpora aspectos de seguridad física, ¿sí? E incorpora aspectos como áreas de recreación, etcétera, en su índice, porque es lo que emergió de una consulta, de un proceso participativo importante con gente en situación de pobreza. Sencillamente lo que están diciendo es que no pueden concebir que la pobreza se mida sin tomar en cuenta este tipo de aspectos. Y lo mismo pasa en la República Dominicana, que está buscando formas de incorporar el medio ambiente, por ejemplo, a un potencial índice de pobreza multidimensional en el cual están trabajando. O Chile, que ha incorporado aspectos de entorno y redes que tienen que ver con la criminalidad, que tienen que ver con la distancia que uno tiene que recorrer al trabajo, que tienen que ver con si hay un hospital, un paradero de bus cerca de la casa de uno, discriminación, etcétera. Entonces, la verdad que los gobiernos son cruciales en impulsar estas agendas, en incorporarlas, obviamente, a las mediciones oficiales, porque como dicen, como se dice, sin números no hay nada, lastimosamente, ¿sí? Creo que de Argentina, esta pregunta te la hacen a ti, Ana, no sé si la quieres contestar tú, de Teresita María Lucía Rojas de Argentina. No, yo iba a agregar, cuando tú estabas hablando justamente de los países. ¿No? No, estaba por agregar, Diego, a lo que estabas diciendo de los programas que comienzan a respaldar la incorporación de estas dimensiones, como El Salvador y Dominicana y Chile, que pues existe obviamente el Plan del Buen Vivir en Ecuador, que incorpora desde la política pública un poco toda esta preocupación. Lo mismo lo tienes en Argentina con el plan, con el Mejor Vivir, y bueno, lo tienes con Bután y otros países por fuera de la región, pero evidentemente hay ya una tendencia para comenzar a medir este tipo de dimensiones. Nosotros estamos utilizando con familias muy vulnerables, en nuestros proyectos estamos comenzando a utilizar esta metodología, a medir algunas de estas dimensiones,
pero también estamos incursionando en algo que se llama el semáforo de la pobreza, que es una herramienta muy interesante desarrollada por la Fundación Paraguaya en Paraguay, que incluye, además de dimensiones materiales, todo el tema de motivación y empoderamiento, y permite que las familias mismas puedan ellos mismos hacer una autoevaluación de su pobreza y diseñar acciones muy concretas para salir o para superar esa situación. Y una de ellas, y a mí, digamos, nos es muy grato encontrar que ya estas herramientas incorporan estas dimensiones de autoestima, de dignidad, etcétera, que son claves, ¿no? Para poder superar la situación. A ver, paso a la Argentina que tú me decías. Para la doctora Botero, ¿a qué se refiere con dimensiones invisibles? Esa es la pregunta. Bueno, hacía la referencia, yo las llamo invisibles, pero es la misma idea de las dimensiones faltantes a las que Diego hacía mención. Como dice él, en este estudio nos concentramos en 6 de ellas, pero no obstante existen otras que también son muy relevantes y que continuarán, digamos, y habrá estudios en esa materia, tipo medio ambiente y el tema del tiempo que hablaba Diego, pero me refería yo a dimensiones invisibles como las dimensiones faltantes en la medición de la pobreza, que es lo que ha venido explicando Diego. No sé si no estoy leyendo toda la pregunta, pero eso es lo único que leo. ¿A qué se refiere dimensiones invisibles? No, pero, Adelante, Diego. Sí, continúan las respuestas, ¿verdad? Sí, sí. Hola. Ah, perfecto. Bueno, aquí hay una de, perfecto, Clad Venezuela, que dice, ¿qué técnicas han abordado para captar los datos de las variables en las distintas dimensiones invisibles y cómo las han incorporado en las mediciones de pobreza tradicional? Bueno, como decía, lo que hemos hecho hasta ahorita ha sido una revisión exhaustiva de diferentes ejercicios de medición para encontrar preguntas que capturen información de cada una de estas dimensiones, ¿sí? Ninguna de las preguntas que usamos es inventada por nosotros mismos. Todas son preguntas probadas en diferentes ejercicios de diferentes envergaduras en el mundo. Y lo que concreto es hacer encuestas que son muy grandes, que se han hecho una en Chile, una en Chad y una precisamente en Venezuela, en la cual se hace todo el cuestionario de una encuesta hogar típica y le añadimos esas otras preguntas para cada uno de estos temas y nos da una base de datos muy grande. Respecto a cómo ligarlas a la medición tradicional de la pobreza, a ver, ahí depende de cómo se mide la pobreza. Si uno mide pobreza por ingreso estrictamente, pues esto no tiene ningún efecto en eso, ¿verdad? Uno puede tal vez después hacer comparaciones de qué tan correlacionado está la persona que fue identificada como pobre por ingreso con estas otras dimensiones y sacar algunas conclusiones. Pero para lo que sí pueden ser muy útiles es para añadirlas a índices de pobreza multidimensional, porque esos índices sí permiten analizar diferentes dimensiones de las personas, diferentes dimensiones de la situación de las personas y sacar una conclusión de su condición en general, ¿sí? Y esa es la parte donde ahora que terminemos de recolectar los datos, porque para sacar conclusiones sólidas, necesitamos datos de diferentes contextos, es el siguiente paso, ¿sí? Voy a seguir con, me quedé con, eh, me pregunta Magdalena desde Perú, ¿qué componentes se analizarían para abordar temas relativos al bienestar psicológico y de dónde se podrían encontrar información estadística al respecto
o qué instrumentos de recojo de información cualitativa o cuantitativa se utilizaría. Bueno, como mencionaba, bueno, no llegué a exponer eso, pero el bienestar psicológico tiene, nosotros lo tratamos en dos partes en general, bienestar psicológico y bienestar subjetivo, ¿sí? En el temas de bienestar subjetivo, para darle un ejemplo, usamos la pregunta típica ya muy establecida sobre la felicidad, ¿sí? Que es un aspecto que consideramos importante, relevante, entender la situación de las personas, pero uno más, ¿sí? No quisiera darle una centralidad al tema como se da en otros estudios, porque hay muchos aspectos que, siguiendo consideramos que pueden afectar la percepción de la felicidad de uno, ¿sí? Y por el lado del bienestar psicológico, hay muchos tests que se hacen, que vienen del mundo de la psicología, para entender la capacidad de relacionamiento de las personas, para entender la capacidad en la cual la persona se siente capaz, por ejemplo, ¿sí? Para entender la satisfacción con la vida en general o la satisfacción con aspectos específicos de la vida, ¿sí? Y esos son el tipo de preguntas que usamos para recoger información que nos permita después, como mencioné, usarlas como parte del análisis de las otras dimensiones, ¿sí? El estar bien en las otras dimensiones debería resultar en que uno tiene un bienestar psicológico y subjetivo dado, ¿sí? Entonces son causa y efecto al mismo tiempo de estar bien con las otras dimensiones, y es por eso que las estudiamos en conjunto. Después me preguntan de, voy mezclando países, que es lo que me han pedido también. Diego, quizás sería importante que quizás que es importante hacer referencia digamos, al costo, que es lamentable y nosotros lo estamos viviendo en algunos proyectos, pero el costo de comenzar a incorporar estas dimensiones es alto, ¿no? Por lo tanto, es allí donde se necesita mucho la colaboración del sector público, de los institutos de estadística, etcétera, para que comiencen a incorporar estas preguntas en sus encuestas, etcétera, pero sigue siendo un costo alto al que los países tendrán que recurrir a donantes o a organismos, etcétera, porque lamentablemente el tema monetario nos impide de alguna manera el desarrollo de esta metodología, ¿no? O me estoy equivocando. No, o sea, efectivamente incorporar, como cualquier persona, o sea, cualquiera que trabaje en las oficinas de estadísticas me puede corregir, pero cualquier incorporación de preguntas a una encuesta hogar o a un censo es bastante elevada, ¿no? No es algo que se haga eh, de manera fácil, pero lo principal es que tiene que haber realmente se tiene que generar como la demanda pública, ¿sí? El convencimiento de los académicos, de los formuladores de políticas, etcétera. Primero, de que estos son temas que son importantes de cuantificar, ¿sí? Segundo, de que las preguntas que uno va a incorporar, ya que uno va a hacer el gasto de incorporarlas, eh, que sean preguntas que realmente esté comprobado que van a dar la información que se requiere. Y ese es el proceso más caro, porque en realidad uno necesita realmente hacer una prueba piloto, si uno quiere, pero la prueba piloto es una encuesta hogar, ¿me entienden? Entonces, realmente uno tiene que agarrar y meter muchas preguntas junto con una encuesta hogar típica, y generalmente por la cantidad de preguntas hay que hacerlo en diferentes días o en diferentes olas, revisitar hogares. Entonces, el proceso de llegar al punto en el cual se dice, Instituto de Estadística, les proponemos estas 4 preguntas, que no es mucho para agregar a su encuesta de hogar, es un proceso que es bastante elevado, y es por eso que la agenda ha ido evolucionando de forma tan
tan lenta, ¿sí? Ok, ahí déjenme buscar un país em, que todavía no haya incorporado. Aquí, una pregunta desde Guatemala. Em, Anelisa Tobar. Dice, buenos días, Anelisa Tobar desde Guatemala. Pregunto, ¿han tomado en cuenta las reflexiones de Julio Volvinic del Colegio de México y su propuesta de medición integral de la pobreza? El autor incluye indicadores como bienes y recursos no activos, uso del tiempo, etc. Comento, me parece que un indicador importante a incluir sería la temporalidad de la pobreza, su observación longitudinal, transgeneracional, histórica. Es decir, preguntar por cuánto tiempo se ha sido pobre. Creo que esto permitiría observar las tendencias, coyunturas y procesos de empobrecimiento o siquiera evidenciar los tiempos de vivencia en condición de pobreza. A ver, lo que pasa aquí es que efectivamente Julio Volvinic ha hecho una propuesta hace mucho tiempo, es uno de los grandes impulsores y fue muy innovador hace mucho tiempo con propuestas de medición multidimensional de la pobreza. Y tiene, como dice la pregunta, ha desarrollado su propio método, que es el método integral de la pobreza, que es una solución muy interesante y muy innovadora para incluir diferentes aspectos al análisis de la pobreza. El tema que él impulsa, obviamente, muchos temas, ellos, el uso de tiempo. En su momento, la restricción que tuvimos para indagar sobre ese aspecto en particular es que las preguntas de uso de tiempo requerían, bueno, va a sonar redundante, pero requieren mucho tiempo en una encuesta típica, ¿sí? En ese momento era impracticable añadir las preguntas de uso de tiempo a las encuestas. Pero son dos cosas. Una es cómo se quiere evaluar, qué metodología se evaluar la pobreza dada una serie de datos, ¿sí? Que es lo que propone el doctor Volvinic. Y otra es la serie de datos que debemos tener para evaluar la pobreza, ¿sí? Y es ahí donde nosotros está este estudio. Este estudio no propone un método, no está casado con un método de análisis de esos datos. Sencillamente estamos diciendo que es importante conseguir información de estos datos para que después el investigador defina cómo usarlos. Pero si no hay datos, esos temas no se visibilizan, ¿sí? Después tengo, a ver... Puedo responder lo de las preguntas. Me están preguntando qué son las empresas que son las empresas realmente de bienestar. Mientras tú tomas un vaso de agua, sí, por favor. Por favor. Preguntan de Venezuela que qué son las empresas D. Ahí la pregunta está formulada como D de dedo, pero es B de bienestar. Estas son empresas, esto es un movimiento que ha surgido en los Estados Unidos, hoy está presente en más de 34 estados de la Unión. En América Latina ya hay más de aproximadamente 300 empresas B. ¿Qué son las empresas B? Son empresas que utilizan la fuerza del mercado para generar valor social y ambiental. Y aunque esto suene un poco etéreo, es un poco un paso adelante de la responsabilidad social corporativa, donde las empresas se obligan en su mandato, en sus estatutos, en los estatutos, en la Carta Constitutiva de las empresas, se obligan no solamente a maximizar utilidades financieras, sino también a maximizar valor social y ambiental. Lo que vale es está marcando un poco una nueva economía, donde es muy importante, y creo que los gringos lo dicen muy bien, doing good y doing well. No podemos seguir en los patrones de consumo y de producción que estamos teniendo en el mundo, y necesitamos comenzar a poder, además de maximizar las utilidades financieras, poder generar o resolver problemas sociales y ambientales.
empresas como Natura, por ejemplo, empresas como Crepes and Waffles aquí en Colombia, empresas como Patagonia en los Estados Unidos, son empresas B. Lo que es interesante de estas empresas es que ya no solamente se preocupan por los intereses, no solamente son responsables a sus accionistas, sino que son responsables a todos sus grupos de interés. Y aquí la clave está que entonces son responsables a su comunidad, a sus trabajadores en materia, por ejemplo, de calidad de trabajo, de condiciones de seguridad, etcétera. Son responsables con los consumidores y de alguna manera entonces estar dando productos que no violenten el medio ambiente, y eso lo estamos viendo, que cada vez hay una presión mayor de la sociedad por comprar aquello que está en línea con las preocupaciones, digamos, del desarrollo, con preocupaciones ambientales. Es importantísimo el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas en los gobiernos corporativos de estas empresas, lo que también entonces ayuda a eliminar corrupción, etcétera. Entonces es una nueva figura corporativa, es un sector privado progresivo que está marcando una ruta y que dice basta, no solamente es un tema de dinero, es un tema de contribuir con la sostenibilidad del planeta y con prácticas sostenibles, tanto en lo ambiental, en lo social, como en lo económico. Como yo decía al comienzo, en Venezuela creo que no tenemos empresas B. La CAF está impulsando en toda América Latina el modelo porque nos parece, digamos, fundamental. Pero creo que en Venezuela ahora voy a hacer un poco de investigación. No estamos presentes en este momento, no creo que haya empresas B, pero creo que la tendencia va por allí y muy probablemente veremos una explosión de estas empresas en los próximos 5 años. En este momento, por ejemplo, CAF está impulsando marcos jurídicos, legislaciones favorables a estas empresas. En Colombia ya tenemos un anteproyecto de ley, en Chile también lo hay, y en Argentina el presidente Macri hace como un mes anunció que va a presentar al Congreso la ley BIC, que son empresas de beneficio colectivo. No necesariamente todas responden al modelo B de bienestar que viene de los Estados Unidos. Nosotros en general hablamos de empresas con propósito, ¿no? Que justamente son empresas de triple impacto en estas dimensiones que mencioné. Perdón, realmente hay una cantidad muy rica de preguntas, así que ahí sigo con problemas en definir cuál. Tal vez voy a sacarme unas que son medio prácticas, muy rápidamente, de Orelis Castillo de Venezuela. Pregunta si se han realizado estudios. Sí, con estos datos, sí, están en la página web de OFI. Le voy a pasar el link a los auspiciadores del evento para que después lo circulen y los estudios. Como mencioné, estamos en una etapa todavía. Hay parte de con esto que debería haber al final del programa de investigación. Después tengo una, ¿cómo se llama? CLAD Venezuela, dice desde la sede del CLAD, Sabina, supongo que Sabina Alcaer, investigadora de Oxford, en realidad es la directora de OFI, de mi centro de investigación, dice, también propone un método de medición de la pobreza, dice multidimensional, supongo que es multidimensional, pero plantea dimensiones. Este método ha sido implementado por Ecuador desde el 2013, educación, trabajo y seguridad social, salud, vivienda, ambiente sano. ¿Cuáles son los criterios para definir las dimensiones según este método multidimensional? Esa es una pregunta muy interesante porque pasa lo siguiente. El índice de pobreza multidimensional es exactamente igual que la medición por ingreso. Existe un índice para comparabilidad internacional que se guía básicamente en los datos que hay disponibles y escoge sus dimensiones basada en esa restricción de datos, ¿sí? Obviamente se quisieran usar otras cosas, pero sencillamente no hay datos. Por eso es que siempre insistimos en que se necesitan más y mejores datos.
Ese índice se llama el IPM Global y es lo que publican las Naciones Unidas cada año, ¿sí? En colaboración con OFI, con el centro al que pertenezco. Pero después, igual que en ingresos hay la medición por ingresos para comparabilidad internacional usando el PPP, ¿sí? Después también cada país hace su propia medición de ingresos usando sus propias realidades, sus propios criterios. En términos de pobreza multidimensional es exactamente igual. Cada país diseña por su cuenta índices que recojan lo que ese país considera es apropiado para usar para entender la pobreza de forma multidimensional, ¿sí? Entonces los índices de Perú, de México, de Colombia, de Chile, cada uno tiene diferentes cosas, aunque tienen muchas cosas en común, pero cada una rescata diferentes aspectos. Si yo mal no recuerdo, Ecuador ha terminado su índice de multidimensional, pero puedo estar equivocado, puede ser el año pasado, pero no sé si el 2013. Pero ese índice está enmarcado obviamente, en un concepto grande, que es el que se usa en Ecuador de vivir bien. Sí, vivir bien, creo. Que me confundo con el boliviano del buen vivir. Pero tiene un paraguas conceptual muy fuerte y es en base a ese concepto que se diseña ese índice y haciendo las consultas pertinentes con académicos, con gente, formuladores de políticas y etcétera, para definir esas dimensiones. En otros países, como mencionaba, El Salvador, por ejemplo, se hizo un proceso participativo donde se preguntó a gente en situación de pobreza cuáles serían las dimensiones que deberían incluirse, y hacen un ejercicio muy interesante de sacar lo que dice, de análisis de discurso para interpretar esas necesidades y crear indicadores que cumplan esos objetivos. Otros países han hecho consultas con puro académico, por ejemplo. Otros países como México se basa en su constitución. La constitución dice estas son las dimensiones y por lo tanto las formas en las cuales se definen esas dimensiones son múltiples, ¿sí? Hay una pregunta después de Brasil, de Carlos Raz, de Brasil. Ay, como aparecen tantas preguntas, se me va moviendo la pantalla y ahora la perdí. Denme un minuto, por favor, que la encuentro acá. Pregunta, entendiendo el marco de la política emergente en América, con un eminente reaparecimiento del Estado mínimo, Brasil y Argentina los mejores ejemplos, ¿cuáles son las posibilidades reales de que el mercado, en vista del surgimiento de un Estado liberal que no debería intervenir económicamente, pueda garantizar la eliminación de la pobreza vía trabajo, salario, abordando las dimensiones descritas? Pues sí, es una pregunta muy rica, pero yo no tengo todos los elementos para contestarla. Lo que sí quisiera tal vez decir en cuanto a esto es que precisamente nosotros creemos que, perfecto, creemos que los aspectos que afectan las vidas de las personas son múltiples, obviamente, y que no nada más el ingreso o no nada más el trabajo o el salario solucionan esos aspectos. Son todos aspectos que son vitales, cruciales, son instrumentales para solucionar otros temas, pero que no son únicos y que no necesariamente van a solucionar los otros temas. En el tema del trabajo en sí mismo, como dije, obviamente es crucial entender el tema de un buen salario, entender el tema de tener derechos laborales, etcétera. Pero también es importante entender los temas de la seguridad física, como mencioné, los temas de seguridad en el empleo, ahora sí visto desde que no sea precario, eh, etcétera. Las condiciones en los espacios. No hay datos, por ejemplo, de si se cuenta con baños, muchas veces no se recolectan datos en ese sentido, etcétera. Y claramente hay un aspecto de conseguir información ahí que es crucial.
Se acabó el tiempo, me están diciendo, y quedan muchas preguntas muy ricas de Venezuela, de Argentina, quedan muchas. Voy a disculparme por terminar aquí, pero voy a intentar contestar como dice Nelson en mi tiempo libre. Muchas gracias.